Entonces tenemos que hacer un diagnóstico clínico, un diagnóstico imagenológico. Ojo, estamos hablando de temas que son más comunes hasta ahora, más comunes al otorrino y al alergista que al odontólogo, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos olvidamos que nuestro campo de trabajo, si bien es cierto, es el aparato mastigatorio, tenemos regiones anatómicas cercanas que también estamos nosotros en la obligación, en el deber de conocer. Dentro de las patologías que existen en el seno maxilar, hablando desde el punto de vista odontológico, existen cuatro que me parecen muy importantes el día de hoy, ¿no? En primer lugar, la comunicación bucosinusal, ¿no? Hacemos una extracción dental y se produce una comunicación bucosinusal. Perfecto. La comunicación no se cierra, entonces las bacterias de la boca miran a la nariz y del seno maxilar, perdón, y las del seno maxilar se van a la boca. Como las bacterias que se encuentran en la boca son más patógenas, potencialmente cuando se introducen en el seno que al revés, entonces el paciente, si no se cierra la comunicación al paciente, va a terminar con una infección sinusal conocida como sinusitis maxilar, ¿no? Si la comunicación bucosinusal no se cierra, ojo, si no la cerramos y esta permanece abierta durante más de una semana o 10 días, entonces el trayecto se tapiza por epitelio, de tal manera que esa cavidad nunca se va a cerrar, esa comunicación nunca se va a cerrar. El diagnóstico ya no se llama comunicación bucosinusal, se llama fístula bucosinusal, que es más difícil de cerrar. Después también a veces puede ocurrir penetración de cuerpos extraños como raíces de dientes o en estos tiempos de implantología, también casos en los cuales por una impericia del odontólogo o por un equivocado diagnóstico, una penetración de un implante al interior del seno maxilar, ¿no? Y finalmente la consecuencia final de las tres anteriores, que se conoce con el nombre de sinusitis maxilar, en este caso estamos hablando de la sinusitis maxilar de origen dental u odontógeno, ¿no? Estos son cortes anatómicos de esqueletos faciales, o de cráneos desecados, en los cuales vemos senos maxilares con diferentes patologías, ¿no? Es decir, personas que en su vida diaria, en su vida, cuando estuvieron vivos, más claro, desarrollaron o tuvieron problemas alérgicos, no sé si sintomáticos o no, porque el paciente ya está muerto, y que se conocen justamente, perdón, y que son causadas o que fueron causadas, pues, porque en la nariz se produjo una reacción alérgica crónica, es decir, una rinitis alérgica, y esto obstruyó el orificio de salida que comunica al seno maxilar con la nariz, y como se ve en la imagen de la derecha, este líquido estancado, este moco estancado, termina produciendo una infección, ¿no? Entonces, este cuadro fisiopatológico se conoce ya no como sinusitis odontógena, ni tampoco como sinusitis no odontógena, como decimos los dentistas. Eso se llama sinusitis de origen nasal, ¿no? Sinusitis maxilar de origen nasal. Y esto es muy común en ciudades como Lima, donde la humedad es muy alta, ¿no? Clínicamente, en principio, la comunicación bucosinusal, como se ve a la derecha y como se ve a la izquierda en los dos casos, puede ser mediante, o a la derecha se ve una comunicación bastante grande, una cavidad grande, hemos hecho la extracción, y literalmente la cureta alveolar se introduce, se pasea como Pedro en su casa, ¿no? Y se produce una gran comunicación. Pero en otros casos, ¿no? En otros casos, se produce una comunicación mucho más pequeña. En otros casos, como se ve acá, en el lado derecho hay la introducción de una raíz en el seno maxilar, y en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo vemos más bien una comunicación bucosinusal en donde el cemento quirúrgico ha sido introducido de manera accidental al interior del seno maxilar. Estos son dos casos diferentes. En el lado izquierdo vemos una tomografía de corte coronal, coronal digo frontal, pero sino que en tomografía no se dice corte frontal, se dice corte coronal, en donde el seno maxilar de uno de los lados está totalmente velado por la existencia de pus, ¿no? Se ven también los cornetes que están agrandados, porque los cornetes deben verse de una manera como una pared delgada, no tan gruesos, no tan gordos como están acá, ¿no? Y en el lado derecho vemos un seno maxilar en corte sagital, o sea, de perfil, en corte lateral, en donde se ve un contenido dentro del seno, porque en este caso se trató de una complicación durante el tratamiento de endodoncia, ¿no? El colega o la colega que estuvo haciendo la atención probablemente sobreinstrumentó el ápice del diente,
en algún momento introdujo la jeringa con hipoclorito de sodio y lo hizo con tal presión que todo el hipoclorito de sodio fue a dar a la nariz, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí no es el hipoclorito, sino es la sangre, el sangrado, que se produjo, la sangre que está coagulada, en todo caso que se ve dentro del seno maxilar, pero se ve claramente que el ápice está abierto y se ha producido accidentalmente la penetración de un líquido dentro del seno maxilar. Estamos viendo ahora tomografías. Y las tomografías tienen que ser vistas de una manera familiar, como en el caso de Janet. La señora Janet vino, o sea, vemos la panorámica y vemos la tomografía, vino a la consulta para colocarse implantes en la mandíbula, en el cuarto cuadrante. Y como parte del diagnóstico le pedí una tomografía computarizada para ver el tamaño de los rebordes, ¿no? Los rebordes alveolares para ver qué tamaño de implantes le iba a colocar. Pero como mi responsabilidad no es ver solamente los dientes, ni ver qué implante voy a colocar, lo que hago siempre es hacer un paneo, una visión amplia de todo el rostro, de toda la cara del paciente, para tratar de ver cómo están los senos maxilares. Y descubrí, ¿no? Encontré que el seno maxilar del lado derecho de la señora Janet estaba totalmente congestionado y lleno de pus, es decir, tenía una sinusitis maxilar del lado derecho. En la radiografía también se ve que el seno maxilar está velado, el derecho, pero también se ve que el izquierdo está velado. Por eso le decía, la panorámica no es definitiva para hacer diagnóstico de sinusitis maxilar. Tenemos que corroborarlo con una tomografía computarizada. También en el caso de la señora Laura, ella vino para ponerse implantes porque el canino y el incisivo lateral del segundo cuadrante se le fracturó y ella quería, la señora Laura quería colocarse implantes. Entonces hice el estudio para ver la factibilidad, posibilidad de colocar implantes, pero también vi de manera general, de manera amplia, el seno maxilar de la señora Laura. Y en este caso, los implantes que iba a colocar en el lado izquierdo, si bien es cierto, no se van a meter al seno maxilar, pero voy a trabajar en una zona donde podría haber un despertar de la infección con sintomatología y la paciente podría pensar más adelante que la sinusitis maxilar la produje yo con los implantes. Pero no, aquí lo que se ve es que antes de poner los implantes, ya ese seno maxilar izquierdo está completamente lleno de pus. Tiene el tabique nasal desviado, tiene los cornetes hipertróficos, tiene todas las características del ENOC, enfermedad nasal obstructiva crónica. Lógicamente le puse los implantes, pero después de hacer la interconsulta y de recibir tratamiento por el otorrino, hasta comprobar que los senos maxilares estaban completamente limpios, ¿no? Este es el caso de Gina, miren, viene con una panorámica y en el seno maxilar derecho se ve una imagen radiopaca en forma de cúpula, como una media pelota, como una media esfera. Eso es un quiste de retención mucoso, ¿no? El cual a veces se opera, a veces no se opera, a veces se maneja de manera diferente, no vamos a entrar en detalle el día de hoy. Le hice finalmente un curetaje del seno maxilar porque el quiste de retención mucoso también está asociado en algunos casos, ¿no? Con sinusitis maxilar. Vemos en el caso de Jorge, lo he puesto Jorge Soldado, porque él es un ex soldado, un ex miembro del ejército, y durante la guerra del CENEPA en la década de los 90, bueno, fue uno de los primeros que llegó al campo de batalla, bueno, y como es la guerra es así, ¿no? Lo capturaron, fue históricamente el primer soldado peruano capturado por las huestes enemigas, cuando en esos tiempos ya una cosa que es parte del pasado, la guerra con el Ecuador, el primer soldado capturado por el enemigo. Así es que le dieron de alma al pobre hombre y le produjeron una fractura del maxilar superior, una fractura de la fosa nasal izquierda, qué sé yo, y él quedó históricamente, ¿no? Para toda la vida con la fosa nasal del lado izquierdo totalmente deteriorada, ¿no? Totalmente rota. Hubo una alteración completa de la anatomía y todo el moco y todo el seno maxilar quedó independiente, ojo, quedó independiente de la nariz. No tenía lugar, no había forma de que el moco pudiera ser eliminado en forma natural, en forma espontánea en la nariz. Entonces, lo que sucedió con Jorge es que desarrolló una sinusitis maxilar crónica del lado izquierdo, además también de una rinitis alérgica y de una hipertrofia de los senos, perdón, de los cornetes de ambos lados, ¿no? Le hice una cirugía de limpieza, le dejé una comunicación ya más amplia y hice una limpieza completa del seno maxilar, ¿no? Este es otro paciente, este es Ángel, ¿no? Ángel viene simplemente por la posibilidad de colocar un implante en el segundo cuadrante
Y ya en la panorámica vemos dos cosas, ¿no? En el lado derecho, en el seno maxilar derecho, vemos que existen calcificaciones, eso se llama antrolitos, calcificaciones que son producto de una inflamación crónica del seno maxilar, ¿no? Y en el lado izquierdo vemos un cálculo inmenso, una calcificación inmensa, ¿no? Y al parecer el seno maxilar está velado. ¿Qué hacemos? Tenemos que pedirle una tomografía y en la tomografía se ve que los senos maxilares, si bien es cierto, no tienen contenido de pus, ¿no? La fosa nasal del lado izquierdo presenta una gran hipertrofia del cornete, de los cornetes de ese lado. Y lo que se ve en la tomografía, en este caso, es lo que se llama un antrolito, que a veces puede quedar adherido a las paredes del seno maxilar o a veces queda libre. Los antrolitos son producidos por una infección crónica de las glándulas mucosas del seno maxilar, así como el mucosele en el labio, ¿no? Antiguamente esto se le llamaba mucosele del seno maxilar, ahora se le llama quiste de retención mucoso, ¿no? Y terminan las glándulas mucosas calcificándose y produciendo este tipo de lesión que no requiere de ningún tipo de tratamiento, pero que tenemos que descartarlo en la tomografía. Entonces estamos viendo también ahora que la patología del seno maxilar entonces no es exclusiva de la infección odontógena. O sea, no se trata solamente de ver dientes que están infectando crónicamente el seno maxilar, sino que tenemos que ver más allá, ¿no? Más allá de eso. Y puede ocurrir que durante nuestra práctica profesional nosotros hagamos una extracción dental y como la infección sinusal es amplia, extraemos el diente y se produce una comunicación bucosinusal. O al revés, ¿no? Una infección dental es crónica y es tan grande que termina destruyendo el piso del seno maxilar y se produce una comunicación bucosinusal. Pues bien, acá empieza el problema. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para hacer el diagnóstico de ¿cómo se llama? De la comunicación bucosinusal? Aquí tenemos que hacer la famosa prueba de Valsalva. Vamos a ver un video ahora, ¿no? Desde el punto de vista imagenológico es muy difícil comprobar una comunicación bucosinusal. A veces lo encontramos en la tomografía computarizada, pero hay que buscarla, ¿no? Con mucho detalle. Y el cierre de la comunicación bucosinusal es solamente un cierre plástico, es decir, un cierre con colgajos para colgajo vestibular o colgajo palatino, simplemente para buscar que se produzca un cierre de ese espacio. Esta es una comunicación clínica, ¿eh? Echamos agua en el alveolo dentario y pedimos al paciente que suene la nariz. El aire impulsado a través de la comunicación hace que salgan burbujas. Eso se llama prueba de Valsalva positivo. Este video, por si acaso, está ¿cómo se llama? En el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, que lo pueden visitar ustedes sin ningún inconveniente, ¿no? Vamos a ver ahora un segundo video. Este es más bonito, es de hace pocos días, ¿no? Ese es un paciente que vino al consultorio porque había tenido un problema, un queratoquiste, le habían operado en un hospital, en otro lugar, el queratoquiste recidivó, bueno, y quedó como secuela, no es la palabra, una fístula bucosinusal. Entonces vamos a ver el video, básicamente en aquella parte donde estoy haciendo la prueba de Valsalva. ¿Eh? Echamos agua, pedimos al paciente que se suene la nariz, van a salir unas burbujas, con mucha fuerza porque acá la comunicación es más grande. Acá, fíjense ustedes, en este momento, se suena la nariz, y sale el aire con mucha fuerza y elimina el líquido que hemos echado. Eso se llama también, es también una prueba de Valsalva positivo. Entonces, la prueba de Valsalva es la mejor forma de hacer un diagnóstico de una comunicación bucodental y no nos cuesta nada, es una verificación clínica. Lo que no debemos hacer, ojo, lo que no debemos hacer es lo que está acá en la imagen izquierda y la derecha. En la izquierda se ha colocado, o alguien colocó un cono de gutapercha y le tomó una periapical para ver, pues, para comprobar el trayecto y la comunicación bucosinusal.
¿Por qué no tenemos que hacer esto? Porque el cono se puede ir al seno maxilar y tenemos que hacer una cirugía ya del seno maxilar para poder extraer el cono de Guttapercha. Y menos lo que se ha hecho acá en el lado derecho, es decir, llenar, introducir una sustancia de contraste para comprobar la comunicación. ¿Por qué? Porque como esta es una sustancia que tiene muchas veces contenido de yodo, esto puede producir una gran inflamación de la mucosa sinusal y una posterior infección. Tampoco debemos de hacer esto, es decir, la comunicación tan grande, de la derecha, que colocamos una, para la foto, ¿no? Para que se vea espectacular, metemos una legra o cualquier instrumento, eso puede agrandar la comunicación. Al medio, la foto en el medio está mostrando burbujas que salen a través de la comunicación bucosinusal, ¿no? Es decir, una prueba de Valsalva positivo. Y la imagen del lado izquierdo es una fotografía tomada unos 10 días después de una comunicación, una extracción dental muy cruenta, ¿no? Que terminó con una gran comunicación bucosinusal.